Una de las cosas que ocurre en la vida cotidiana es que nos preguntamos cómo interpretar los sucesos que nos rodean. Todas las cosas que nos pasan, todos los elementos con los cuales tenemos relación, pueden tener explicaciones materiales simplemente, y en ese sentido parecería que la interpretación que le damos a esos fenómenos materiales es arbitraria. Por ejemplo, por qué una pared ocupa esa función, o por qué una sociedad se construye como se construye, o por qué ciertos valores se aplican en un momento cultural histórico de determinada manera. Pero si yo parto de criterios justamente, únicamente materiales, entonces no tenemos una base suficiente como para pensar que las cosas que tienen que ver con la civilización humana adquieren un significado concreto y profundo. La contracara de eso es pensar que la interpretación que tenemos que darle a ciertas cosas, no estoy hablando de todas las cosas, obviamente puede haber cosas que no tengan una interpretación concreta o específica, que sus interpretaciones puedan ser realmente múltiples y variables y variadas, y de hecho en la mayoría de las cosas que vemos en la vida, tanto desde los seres humanos como de otras cuestiones, hay muchísimas cosas que son connotativamente plurisignificativas, o sea, que tienen muchas interpretaciones y que incluso puede ser que en un momento se lo vea de una forma y luego se vea de muchas otras, y no es que esté equivocado esto, pero hay cuestiones que sí adquieren un significado absoluto cuando tratamos de pensar, por ejemplo, en ciertas cosas que están bien, en ciertas cosas que están mal, que uno dice, ¿por qué la humanidad en el fondo de su interior parecería que los individuos, los seres humanos, siempre a lo largo de las culturas y las épocas han interpretado que ciertas cosas no son muy buenas, ¿no? O que ciertas formas de conducta o comportamiento no parecerían estar tan bien, o te hacen no sentir muy cómodo cuando uno las vive o las aplica, o toma determinados caminos o conductas. Bueno, en la Biblia encontramos una respuesta para todo esto, y es que en una de las epístolas del Nuevo Testamento se nos dice que el ser humano ha recibido una huella divina, digamos, implantada en el corazón del hombre, ¿no? San Pablo habla de esto y dice que hay como una especie de ley de Dios que está puesta en los corazones humanos, ¿no? Algo que hace que las personas se den cuenta que hay cosas que están bien y cosas que están mal, aunque no sepan por qué, ni tampoco entiendan cuál es el fundamento de por qué sienten eso. Pero de alguna forma hay algo que les dice que hay ciertas cosas que son correctas o incorrectas, o que deben interpretarse de una forma o de otra. Y cuando luchan contra esa forma de verlo, de alguna manera se sienten como encapsulados, como en un callejón sin salida. Y este ha sido uno de los grandes dilemas de la humanidad. El no entender por qué las cosas son como son, el no entender para qué vivimos de la forma en la que vivimos, o para qué existimos de la manera en la que existimos. Y por eso muchos tienen sentimientos de que no saben por qué trabajan, no saben por qué su rutina tiene que ser de cierta forma, no saben por qué lo que vivieron sus antepasados era de determinada manera, y por qué ellos tampoco se sienten del todo conformes con ciertas formas de vida. Bueno, si vos sentís eso, de alguna manera te invito a que consideres que la Biblia dice que hay un propósito para el ser humano, que Dios puso esa ley divina en el corazón humano. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios nos diseñó con un propósito y que quiere tener una relación con nosotros a través de la fe en Jesucristo, que vino a manifestar esa ley divina, que el centro de esa ley divina es el amor. Los seres humanos no entienden por qué hay que amar, sin embargo aman, pero también odian, también rechazan, también actúan con violencia, también actúan con falta de perdón. Actuamos. Sin embargo, la ley de Dios implantada en el corazón humano te dice que el amor está bien. Y si el amor está bien y Dios es amor, quiere decir que hay una posibilidad de conocer por qué debemos ir hacia ahí. Y ese por qué es Dios mismo, ¿no? Si Dios me ama, si Dios te ama, si Dios nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Quiere que corrijamos, cambiemos nuestro rumbo y podamos cambiar nuestra perspectiva, nuestra interpretación sobre las cosas que nos rodean. Así que cuando tengas dudas
respecto a hacia dónde ir, o sentís que estás en un callejón sin salida, considera la voz de la Biblia. Te mando un abrazo, espero que esta reflexión te sirva. Que Dios te bendiga.